Bueno, hermanos, hemos iniciado, diría yo, una serie de sermones, aunque yo creo que van a ser dos nomás. Este es el segundo. Habíamos iniciado el sermón pasado. ¿Por qué se llama usted cristiano? Recuerde que estábamos hablando de las implicaciones que tenía la palabra ser cristiano. No era simplemente o el mero hecho de ir a la iglesia todos los domingos y por eso usted ya es cristiano. Estábamos hablando de que un verdadero cristiano es conocido de puertas hacia afuera. Y dentro de esas implicaciones de ser cristiano, una de ellas es que nosotros pertenecemos a un cuerpo, de que nosotros no somos repúblicas independientes, que nosotros, como decía la canción, somos uno solo, porque el Señor, Dios, no está dividido, Él es uno solo, una sola esencia. Nosotros al igual somos un solo cuerpo, aunque el cuerpo tiene varios miembros con funciones diferentes. La nariz no hace lo mismo que hace mi dedo chiquito de mi pie, no hace, y uno dice, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Claro que tiene que ver, porque juntos trabajan en armonía para el cuerpo, y todos por funciones distintas o por características diferentes que tengamos, todos debemos tener una misma comunión, es decir, un mismo pensamiento nos debe mover, una misma alma nos debe unir, y nuestro pensamiento tiene que ir siempre enfocado a Cristo. Un cristiano no debe ser independiente por eso, porque si poníamos el ejemplo que si cortamos una mano del brazo, la mano muy seguramente morirá, porque no está en el cuerpo. Y también nos habla la analogía en San Juan 15, que dice que si permanecemos en Él, habla de una permanencia en la vid. Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. El que en mí permanece y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese es el principio fundamental del cristianismo. Tenemos que permanecer en Cristo para dar fruto. Pero si usted está solo, si usted está apartado, si usted hace lo que quiere, pues simplemente se marchitará. Y más adelante vemos que esas hojas que se marchitan, o esas ramas que se marchitan, dice que son echadas al fuego y se queman y la recogen, dice la palabra de Dios. Entonces estábamos viendo qué es el cuerpo de Cristo. Decíamos que no hay que tomarlo a la ligera, no hay que dar por sentado la palabra cristiano, tenemos que ver más allá, es algo más trascendental, es algo más espiritual, no es simplemente un cristiano, porque hoy en día están las religiones más grandes del mundo, ¿no? Está los cristianos, el islam, el budismo, el catolicismo, bueno, hay muchos, pero dentro de los cristianos echan de todo, de todas las denominaciones. Entonces realmente debemos distinguirnos realmente en ser cristianos evangélicos, que vivan el evangelio, que sean cristocéntricos, que su vida hable por ustedes mismos, pues somos carta abierta delante de las personas y las personas nos identifican con nuestras acciones, con lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros tenemos aquí, eso se ve reflejado en lo que nosotros somos delante de todos. Ese es nuestro testimonio, eso es. También hablábamos de que si somos parte del cuerpo de Cristo, si realmente yo soy parte del cuerpo de Dios, comparto su unción. ¿Qué es esto? Compartir su unción. Es que tengo permanencia del Espíritu Santo en mí, y si yo tengo permanencia del Espíritu Santo en mí, mi comportamiento debe verse reflejado en eso. Hablamos de que somos ungidos con el Espíritu Santo para protección nuestra. Hablábamos de cómo era ungida una oveja para protección, para que no le entraran bichos en los oídos, ¿cierto? Y estos bichos anidaban allí y producían infecciones y hacían cosas malas en las ovejas, es decir, por protección. El Espíritu Santo también nos cuida y nos llevará a toda verdad, nos llevará al cielo, porque el Espíritu Santo son las arras, es decir, es lo que nos dice que nosotros vamos a ir al cielo, es la garantía que nos va a cuidar. Así como el aceite protege a las ovejas, nosotros también somos cuidados de todo mal.
Aunque eso no quiere decir de que ahora nunca nos vayamos a enfermar o que no vamos a sufrir problemas, no, habla de algo más grande, habla de la salvación. Y quedamos en Primera de Juan 2:27. Por favor, vamos a Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Y recordando un poco el contexto, recuerde que Juan siempre está hablando del anticristo, de la venida del anticristo, de que el que no cree que Cristo ha venido en carne y sangre aquí al mundo, ese es el anticristo. Y hablando de eso, hablando de falsos profetas, hablando de que muchas personas hablarán lo que no es verdad, dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, es decir, el Espíritu mismo, os enseña todas las cosas, y es verdad, es decir, es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, yo les estaba diciendo de que cuando dice acá, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no quiere decir de que nadie nos vaya a enseñar a nosotros. Quiere decir es que si usted tiene la permanencia del Espíritu Santo, no va a ser engañado por falsos profetas, no va a ser engañado por falsas doctrinas, porque él está hablando, y si nos ponemos en el contexto, está hablando del anticristo, está hablando de falsos profetas que se están levantando. Y que el punto importante es aquí de que si usted tiene la unción, es decir, el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le llevará a toda verdad. Pero bueno, ¿eso cómo se logra? Obviamente sabemos de que hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido predestinados, ¿cierto? Pero usted tiene llenura del Espíritu Santo cuando está inmerso en la palabra de Dios. ¿Cómo puede pedir llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo va a poder tener discernimiento si no conoce la palabra de Dios? Si no conoce cómo proceder delante de las falsas doctrinas, delante de las falsas enseñanzas. Es necesario la lectura, es necesario la palabra de Dios. Entonces, falsos maestros, y estos falsos maestros no hay que escuchar. Eso hace parte de la función de un cristiano, que sea ungido con el Espíritu Santo, que more en él, para que no sea engañado por cualquier viento de doctrina, porque el Espíritu Santo, como bien lo decía, nos ilumina para que entendamos la Escritura y nos lleve a la verdad. Nos dará el discernimiento para no caer en mentiras. Pero ¿qué pasa si yo no estudio, si nunca leo? Difícilmente diferenciaré mi mano izquierda de mi mano derecha. No lo voy a poder hacer. Cualquier persona lo va a poder llevar de la mano y lo va a llevar a una mentira y usted ciegamente va a creer en él. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento adecuado. Y una de las razones de la reforma era eso, de que la persona o el sacerdote o el cura o el monseñor era el único que tenía acceso a las Escrituras. Pero gracias a esa reforma, lo que se quería era que cualquier cristiano pudiera tener su Biblia y pudiera tener acceso a las Escrituras. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos acceso a las Escrituras, pero no las utilizamos. Entonces, ¿eso en qué nos convierte? En católicos romanos prácticos. Porque generalmente cuando las personas van a misa, pues van sin Biblia, simplemente van a escuchar y ya. Ah, es que el cura me dijo esto. Y nunca van a corroborar si lo que el cura o la persona que está aquí les dijo era verdad. Es necesario que ustedes sepan. Claro, Dios me ha puesto aquí para enseñar, pero yo también me puedo equivocar. Y si ustedes no tienen el conocimiento, si ustedes no leen y no corroboran, que lo que yo diga o la persona que esté aquí les diga tiene que estar complementado con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no tenemos ese discernimiento, pues no hay estudio de la palabra de Dios. Aunque existen maestros de la palabra que son dones para la iglesia y su función es enseñar. Claro que hay maestros y Dios ha levantado maestros para que enseñen. A uno les dio más que a otros porque a Él le plació. Pero esos maestros y esas personas que Dios les ha dado ese talento, ese don,
ellos se ejercitan en la piedad, es decir, ellos estudian. No quiere decir que hayan nacido iluminados y ya se sepan toda la Biblia, no, en ellos también hay una disciplina. Yo siempre pongo el ejemplo de los futbolistas, de grandes futbolistas, unos han sobresalido más que otros, unos tienen más talento que otros, eso hay que verlo, pero los que tienen talento, hablemos de un Cristiano Ronaldo, de un Lionel Messi, ellos no se sentaron y dicen, ya tengo el talento y ya, eso es todo lo que tengo que hacer, no, ellos se disciplinan, tienen una disciplina de entrenamiento, de dieta, bueno, qué sé yo, para realmente poder alcanzar a ser los mejores, y un cristiano es lo mismo. Dios le ha dado a usted dones, talentos, pero es cuestión de usted de que los cultive y de que los ponga en práctica. No se puede quedar sentado diciendo, no, yo soy muy bueno, Dios me ha dado una elocuencia para hablar, Dios me ha dado una muy buena dialéctica para desenvolverme, pero bueno, ¿qué hago con eso? ¿Lo practico? ¿Leo la Biblia? ¿Qué hago con eso que Dios me ha dado? ¿Qué hacemos con eso? Si usted se considera cristiano, ya debe estar en la capacidad de entender la palabra de Dios. Es cierto que hay secciones en la Biblia que no comprendemos, o su sentido puede ser un sentido figurativo, es decir, no es literal. Pero la verdad básica del Evangelio nos es dada comprenderla a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Cualquiera puede comprender las verdades básicas del Evangelio. Y a veces el problema no es entenderlas, comprenderlas, es realmente analizarlas, pensarlas, lo que estaba hablando ahorita. El Evangelio nosotros lo conocemos, sabemos que Cristo vino, murió, fue sepultado, todo lo conocemos, pero realmente ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida y en la vida de los demás? Hay que saberlo a través de la iluminación, a través del Espíritu Santo de Dios. Y al final del versículo dice permaneced en Él, que eso es lo importante, permanecer, la dependencia que debemos tener de Cristo. Lo que les decía ahorita en San Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, y ese nada es nada. Yo permanezco en Él porque Él permanece en mí. Y si yo tengo la unción del Espíritu Santo, es decir, si el Señor me ha ungido con su Espíritu, si tengo residencia en mi cuerpo del Espíritu Santo, estoy ungido para confesar su nombre. Vamos a Mateo 10:32, por favor. Hablando todavía de la respuesta de por qué soy llamado cristiano. Y recuerden que yo les había dicho que esta pregunta vino de unos catecismos anteriores de unos domingos pasados, que era la pregunta número 32. Y basado en eso, pues a mí se me vino a la mente predicar sobre esto, sobre las implicaciones o lo que significa ser un cristiano. Mateo 10:32, vamos a leerlos todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que somos integrantes del cuerpo de Cristo, sabemos que somos miembros los unos de los otros, y sabemos que en nosotros mora el Espíritu Santo y que permanecemos en su verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo atestiguar delante de los hombres acerca del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede usted llamarse cristiano si es parte de un cuerpo, si tiene el Espíritu Santo y no habla y su boca está cerrada? Y no solo eso, sino que su vida no es un reflejo de ello. ¿Cómo puede llamarse usted cristiano? ¿Cómo me puedo yo llamar cristiano, un seguidor de Cristo? Mi vida debería atestiguar acerca del Evangelio de Cristo. Entonces podría ser leal a Cristo, aunque no perfectamente, pero en esto gasto mi vida, en contar las buenas nuevas de salvación, en contar lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces, una pregunta. Ustedes, me incluyo yo, nosotros,
¿confesamos a Cristo de palabra y también de hecho? Porque usted le puede compartir a alguien el Evangelio, le puede decir las buenas nuevas de salvación, le puede explicar, le puede decir, pero usted tiene esa convicción, es decir, esa persona puede decir, uy, sí, yo quiero ser igual a Mauro, yo quiero ser igual a Pablo, porque lo que él me está diciendo me convence porque en su vida se ve reflejada, o no, o simplemente solo porque tiene que haber una convicción. Generalmente cuando uno va a un almacén y uno quiere comprar algo, el vendedor se esfuerza en convencerlo a usted, en tener una convicción. Usted también debe tener ese convencimiento del Evangelio. Si usted no tiene el convencimiento y si simplemente está obrando o está hablando porque, no sé, porque obligado o porque no quiere estar allí o porque simplemente es algo que tiene que cumplir, créame que no va a generar ninguna convicción en nadie. Aunque sabemos que la obra es del Espíritu Santo, tenemos esa certeza. Ahora vamos al Salmo 26.7, por favor. El Salmo 26.7, ahí antes, en el Antiguo Testamento, nos habla de cómo debemos exclamar con voz de acción de gracias acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Está hablando de la integridad del cristiano y una de las partes integrales de un cristiano es que tiene que exclamar con voz de acción de gracias. Salmo 26.7 dice así: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Nuestra vida o la consecuencia de conocer a Cristo y de ser un cristiano real debe hacer que todo nuestro ser, es decir, nosotros mismos, vivamos una vida en acción de gracias, una vida en gratitud y hacer copartícipes a muchos de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la luz del Evangelio. Si nuestra vida no es un testimonio y no habla por sí sola, eso quiere decir que no hay gozo de salvación en nosotros. Esto dice que estamos negando a Cristo. Si usted vive una vida amargado, si usted vive una vida descontento, ¿qué hay del Evangelio en usted? ¿Que está viviendo o no está viviendo una vida cristiana? Porque ¿dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está? Hablamos y hoy vamos a tomar la Santa Cena, recordamos eso y ¿qué hace en nuestros corazones? ¿Qué hace en nuestra vida? ¿Qué hace en nuestros pensamientos? El hecho de que no lo neguemos con la boca no quiere decir que nuestra vida esté acorde con nuestro pensamiento. Porque muchas veces usted lo puede decir, el Señor, Señor, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero pues su vida no es acorde con sus palabras. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ahora una de las partes también fundamentales y una de las que a veces nos cuesta a nosotros como cristianos es presentarnos ante Él. ¿Ante quién? Ante Dios, como un sacrificio vivo de agradecimiento. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12:1. Hace poco lo leyó, lo leyeron. Romanos 12, y todos lo sabemos, incluso muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Que eso es mucho de lo que nosotros no hacemos. Romanos 12, el 1 al 2. Vamos a leer el primer versículo todos, juntos, a una sola voz, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y voy a leer el 2, dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios, esas misericordias de Dios, ¿qué hacen en nuestra vida?
Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, nosotros no podríamos estar delante de Él. Ya todos estaríamos en el infierno. Ese solo hecho no lo mueve a usted a nada, no le dice nada, no le invita, no le incita a presentar su cuerpo en sacrificio vivo. No para su mérito, no para ganar algo, no. Simplemente como resultado de su fe. No le insta a vivir una vida apartada, una vida santa, que le agrade a Dios. Hermanos, entregamos todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu a Cristo por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Porque Romanos 8:18 dice, vamos a Romanos 8:18 por favor, busquémoslo. Lo que estamos viviendo aquí, nos dice Romanos 8:18, no es nada comparado a la gloria que nos será revelada. Eso dice Romanos 8:18. Nada se compara con lo que nos espera. Leámoslo a la voz de 3, por favor. Todos juntos. Romanos 8:18. 1, 2, 3. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, lo que estamos sufriendo hoy en día no tiene comparación. Y no se puede comparar con el sacrificio de Cristo. Y si ustedes ponen su mirada en el versículo anterior, en el versículo 17, yo lo leo para ustedes, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. ¿Qué nos dice esto? Somos coherederos, Él nos ha hecho coherederos, tenemos su herencia. Pero le apuesto que si nos dicen que heredamos una finca grandísima, carros, bueno, una serie de seres, yo creo que eso sí nos alegraría el corazón, ¿verdad? Porque nosotros somos seres humanos y nos alegramos con las cosas materiales. Y estas cosas que son inmateriales, pero que son trascendentes, es decir, van más allá y que son eternas, no nos conmueven, no nos dicen nada. Somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El padecimiento está ligado a la vida cristiana. Ahora, no quiere decir de que no haya contentamiento en nosotros o que no haya gozo, no. Pero es una consecuencia de ser cristiano, de no ir de no ir con la corriente del mundo. Vamos a ir contra la corriente del mundo. Y eso tiene consecuencias, tiene padecimientos, tiene aflicciones. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. La gloria de Dios, juntamente con Él seremos glorificados. Yo creo que si le diéramos el sentido que deben tener estas palabras para nosotros, nuestra vida sería diferente. Porque podríamos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios y sabríamos que es agradable y perfecta. Entonces, como les decía, nos entregamos en cuerpo, en alma, en corazón, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. O de pronto no me gusta esforzarme un poco, o de pronto no me gusta, es que es muy lejos la iglesia, o de pronto me toca madrugar mucho, o salgo muy cansado del trabajo. Ay, qué vaina, ¿cierto? Hermanos, les digo algo. Cristo lo perdió todo para que nosotros lo ganáramos todo. Aún su propia vida, renunció a su propia vida, renunció a su sufrimiento, se negó a Él mismo. Dios mismo se negó a Él mismo. Y nosotros no nos negamos en nada, y yo me incluyo.
Porque a veces la falta de disciplina es no negarnos a nosotros mismos. Porque nos falta disciplina, nos falta estudio, nos falta amor por la palabra, nos falta amor por los hermanos, nos falta unión, nos falta comunión, nos falta ser parte del cuerpo de Cristo y no lo entendemos, no lo comprendemos. No le damos la importancia deseada. No le damos a Dios el protagonismo que Él se merece en nuestras vidas. Le damos el segundo, el tercero, el cuarto lugar por allá. Porque ponemos otras cosas delante de Él. Y todas esas cosas son ídolos. Son codicia. Hermanos, el esforzarnos en favor de la obra de Cristo es la forma correcta en que debemos adorarlo. Porque Él es nuestro culto racional. No por mis méritos o para que me aplaudan, es por mérito de Cristo. Pablo dice que se gastó su vida para Cristo, pero a nosotros le ponemos pero a todas las cosas y no nos entregamos totalmente. Hermanos, cuando Pablo dice que se gastó su vida en favor del Evangelio, todo giraba en torno al Evangelio. Qué bueno que nosotros tuviéramos esta misma convicción. Qué bueno que nosotros gastáramos nuestro tiempo, nuestras horas, las invirtiéramos a favor de la obra de Cristo. Pero gastamos nuestra vida en otras convicciones, porque no tenemos la convicción adecuada, no tenemos la mente de Cristo. Nos falta, hermanos, nos falta. Me incluyo. ¿Y quiere que les diga algo? Y algo que me puso a mí a pensar, a temblar, a meditar. Hermanos, Cristo fue insultado, rasgado, pateado, escupido, dañado, lacerado, cortado, humillado, desnudado, aborrecido, torturado y sufrió todo el desprecio del Padre por nosotros. Toda la ira del Padre cargó sobre sus hombros y nosotros no nos esforzamos un poco. Nos da pereza. Hermanos, ¿sabe cuántos vinieron el lunes al estudio de caballeros? Adivinen, ¿cuántos? Ninguno. Ninguno, hermano. Solo hubo una persona que me dijo no puedo porque el transporte está imposible. Y a Mauri que se excusó, pero hermanos, son medios de gracia. Mi esposa y yo nos esforzamos en que tengan caballeros, en que tengan damas, ahora va a haber tesoros, ahora tratamos, de lo poquito que sabemos, tratamos de darles algo. No es mucho el conocimiento que tengamos, pero lo hacemos de buena gana. Y si entonces Cristo no es nuestro culto racional, ¿qué está pasando? Claro, yo sé que hay ocupaciones, claro que yo sé que hay cosas, y tratamos de acomodarnos a esas cosas. Pero hermanos, Cristo sufrió más por nosotros. Cristo lo dio todo y nosotros quedamos por Cristo, quedamos por Él, un poquito de nuestro tiempo, un ápice, quedamos. ¿Cuántas horas hay en la semana? Más de 140 horas. Y acá simplemente es hora y media, si mucho 2 horas. Y no le ponemos, no llegamos puntual, no llegamos a la hora que es 1 horita y media, hermanos. Yo sé que hay dificultades, hay vicisitudes y a veces aquí comprendo el contexto, pero es para ponerlo, y me pongo a mí mismo primero, ¿no? Primero, esto es para mí, este sermón es para mí. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? ¿Qué hacemos con la obra de Cristo? Vamos a 1 de Pedro 2:5, por favor. Cristo lo dio todo por nosotros. Nosotros no damos nada y nos llamamos cristianos. 1 de Pedro 2:5. Ahora, hermanos, cuando yo hablo estas palabras, cuando yo doy este sermón, esto no va en contra de nadie o por echarle nada, no, porque esto es para mí también. Y si usted cree que hace algo en usted, pero nada de lo que yo estoy haciendo va en contra de echarle pullas a alguien o querer herir a alguien, no, hermano, créame que no, porque esto primero es para mí.
Primera de Pedro 2.5, vamos a leerlo todos, por favor. Primera de Pedro 2.5. 1, 2, 3. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice el 9? Más abajito, el versículo 9. ¿Qué dice el 9? A la voz de 3. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es increíble, hermanos. Piedras vivas, porque unidos somos iglesia, somos sacerdocio apartado para sacrificios espirituales, y eso solo se logra mediante Jesucristo, por el mérito de Él mismo. Y es increíble la palabra linaje. La palabra linaje viene de realeza, de casa noble, de casa de reyes, de reinas. Todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Somos escogidos. ¿Por qué? Porque Él le apareció por amor, porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Pueblo apartado, fuimos adquiridos, fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Fue un precio, fue un alto costo. Todo esto tiene que estar en nuestra mente. Debe ser un gran motivo de agradecimiento para que anunciemos el Evangelio, para que enseñemos, para que discipulemos, para que prediquemos a tiempo y a destiempo. Y nuestro primer lugar de discipulado tiene que ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Si de allí yo no parto, si de allí no está mi primer discípulo, créame que no voy a poder abarcar mucho más. No voy a llegar a ningún lado. El que Cristo lo haya sacado de la oscuridad al brillo de la salvación, no hace nada en usted, no hace nada en mí, no hace nada en nosotros. ¿Usted se acuerda de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde estaba? Yo sí me acuerdo. ¿De dónde me tomó? Metió su mano al fango, al cieno, a la parte más putrefacta, metió su mano y me sacó de allí. ¿Usted no le da alabanzas a Dios por eso? Lo sacó de esa oscuridad al brillo de la salvación. No hace nada en nosotros. Todas estas acciones realizadas por Cristo a favor suyo, ¿no lo conmueven un poco? ¿Su corazón es de piedra o su corazón es de carne? Hasta este punto del sermón, hermano, hemos estado exponiendo estas verdades bíblicas. No hay algo que lo inste a reflexionar, no hay algo que le diga soy parte del cuerpo de Cristo, tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? Me estoy sacrificando como debe ser, no para que otros miren, uy, cómo se sacrifica el hermano, no, es como una acción de agradecimiento, o no es para agradar a alguien, o no es para ganar algo de más puntos con Dios, no, porque Cristo ya lo ganó todo. Él fue el que hizo toda la obra redentora. Usted simplemente es un espectador que recibe unas noticias, las noticias de la salvación, y hay algo en usted que cambia, y hay algo de usted que lo hace obedecer y vivir en una vida en gratitud, pero eso es, simplemente somos espectadores de lo que sucedió, porque Él fue el que dio la batalla. Entonces, ¿qué? ¿No somos gratos frente a aquel que lo sacó o que me sacó también a mí de mi miseria y mi pecado? Porque nosotros éramos eso, miseria y pecado. Y si yo vivo una vida en sacrificio delante de Dios, entonces puedo luchar con una conciencia libre contra el pecado y el diablo en esta vida. Esa es otra parte de lo que es ser un cristiano. La vida de un cristiano está marcada por su lucha sin cesar, es decir, todos los días es una lucha contra el pecado, lucha inclusive con nosotros mismos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, en cómo pienso, en cómo le contesté a alguien. Es una lucha sin cesar, sin tregua contra las huestes de maldad. Efesios 6, por favor, hermanos. Efesios 6,
el versículo 10, por favor. También es un versículo muy conocido, nuestro hermano Johnny nos leyó acerca de él, ¿no? Muchos conocen la armadura de Dios, ¿no? Efesios 6, el 6, el 10 y el 11. Ya lo tenemos, ya llegamos. Efesios 6, 10 y 11. A la voz de 3, vamos a leerlo con fuerza. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos, fortaleceos, dice la palabra, en el Señor. No en sus propias fuerzas. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada vez que Jehová llamaba a alguien, era esa persona, por ejemplo, cuando llamó a Moisés, puso muchos pero Jehová le decía, yo estaré con usted. Cuando llama a Gedeón, lo mismo, pero es que siempre hay peros, ¿no? Pero el Señor siempre es enfático y dice, es que ese es mi poder, es que yo soy el que lo voy a hacer, es el que yo soy el que voy a figurar, es que todo es para mi gloria. Siempre es así, es en las fuerzas de Dios. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y la armadura ni siquiera es suya, es la armadura de Dios. Para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso hace parte de un seguidor de Cristo, estar con la armadura de Dios. Hermanos, el poder de vivir una vida cristiana viene de Dios, de nadie más. Nuestro escudo, fortaleza es Dios. Y así podremos vencer todo, porque todo viene de Dios. Debemos estar revestidos de su armadura. ¿Para qué? Para estar preparados ante cualquier ataque del enemigo y así estar firmes como buenos cristianos en la fe. Entonces, más adelante también está el versículo 14 y 18. Lo voy a leer para ustedes. Ahí mismo en Efesios, pueden poner su mirada. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿estamos firmes? ¿Resistimos hasta la sangre o hay dudas? Y vamos a analizar un poco de todas estas objetos o utilería que es la armadura de Dios. Lo primero que dice es estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es ceñir nuestros lomos? Es como el cinturón, ¿sí? Eso era lo que le daba como todo el confort a la armadura, era con lo que sostenía la armadura, ese es el cinturón de la verdad. Ahora yo les digo, ¿conocemos la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es el Evangelio de Cristo, es el que le da soporte a todo. La Biblia gira en torno al Evangelio de Cristo, es la puerta de entrada para poder usted conocer la historia de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de Cristo, del Evangelio. Todo gira en torno a la redención que hace Cristo en la cruz, un antes y un después, pero todo gira en torno a la verdad de Cristo. Ahora bien, ¿conoce y vive realmente el Evangelio? Usted se ciñe los lomos con la verdad. El Evangelio es la estructura, como les decía, es el eje principal. Toda la seguridad viene de confiar en la verdad de Jesucristo. Si usted no confía en esa verdad, ¿qué podemos hacer? Nada. Si usted no confía en Cristo como Salvador. Y la primera cosa que nos dice, cíñase los lomos. Cíñase los lomos. Apriétese con el cinturón de la verdad. 2.
La coraza de la justicia. ¿Qué es la coraza de la justicia? Era lo que se ponían los soldados romanos en la parte del pecho y que les cubría las partes neurálgicas del cuerpo, es decir, donde estaban los órganos principales. La coraza de la justicia. Es necesario que tenga la justicia de Cristo, no su propia justicia. Es necesario que tenga la justicia de Cristo, aunque sea ajena, porque usted no la ganó, porque Cristo fue el que murió. Cristo le imputa esa justicia, le da a usted es justificado, usted es justo delante del Padre, porque tiene la justicia de Cristo. Cristo la ha puesto sobre usted, ni siquiera es suya. Y si ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido adoptado, y esto lo protegerá hasta llegar a la patria celestial. Entonces vamos en 2, cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Cristo. Somos revestidos con la justicia de Cristo. Aunque nosotros no la ganamos, Él sí la ganó y nos es imputada a nosotros. 3, el calzado para proclamar el Evangelio de Dios. Aunque en nuestra Biblia dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Y ustedes recuerdan ese versículo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Estamos capacitados como buenos cristianos para anunciar y proclamar el Evangelio, ya que tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Cristo. ¿Podemos llevar el Evangelio? Somos mensajeros para llevar esa verdad en la cual nosotros también confiamos. Hay lo que les decía antes, hay convicción en nosotros para anunciar esas buenas nuevas. Recuerden, hermanos, que unos buenos zapatos dan estabilidad. El Evangelio en un creyente da estabilidad a su vida. Si hay una buena comprensión del Evangelio en su vida, si hay una buena aplicación, usted será estable a lo largo de su vida. Claro que van a haber caídas y van a haber momentos difíciles, pero generalmente la vida de un cristiano se verá reflejada en su estabilidad emocional, familiar, en cuanto a la iglesia, en todo. Será una persona estable, porque tiene el apresto del Evangelio. 4, el escudo de la fe. Esto es muy importante. Toda esta descripción gráfica que Pablo nos está hablando es la descripción de la armadura de un soldado romano. El escudo de la fe. El escudo romano era de madera, recubierto de piel de animal, y por los bordes del escudo era como enchapado en hierro para que soportara la piel del animal y no se cayera, y pues por los bordes estuviera protegido. Sus bordes eran metálicos y sostenían la piel del animal. Cuando era sumergido en agua antes de la batalla, es decir, lo sumergían, la piel del animal absorbía esta agua, y cuando las flechas del enemigo venían en contra del escudo, esas flechas se apagaban. Por eso él está poniendo estas analogías. Él sabe de qué es lo que está hablando. Podía apagar las flechas del enemigo. Está seguro y tiene la plena convicción de que Cristo es el Mesías. Si tiene esta convicción, así mismo podrá cubrirse con esa fe, pues el Señor dice que es escudo alrededor nuestro. El Señor es escudo alrededor nuestro. Si usted tiene su fe intacta, si usted cree tal y como es en esa verdad, usted podrá apagar las flechas del enemigo, los dardos del enemigo, porque usted está confiado. Y usted sabe y tiene la plena convicción en quién ha creído, qué ha creído y para qué lo ha creído. Ese es el escudo de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Eso es casco. El casco de la salvación. Y en Isaías 59, 17, no lo busquen, dice, pues de justicia, esto es un salmo, Isaías está hablando del Mesías, ¿no? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hablando de Cristo también.
hablando de su armadura. Y también está hablando de nuestra armadura. Hermanos, la salvación viene de Dios. La salvación es ahora, la salvación es futura. Dios comenzó la obra y la terminará. La salvación ya está garantizada. El sacrificio de Cristo ya fue consumado. El casco de la salvación. Usted es salvo. Y su fe, lo que usted cree, tiene que creer eso, de que usted es salvo. Ese es el casco, eso es lo que lo protege a usted. Su cabeza, la parte más importante, el casco de la salvación. La salvación ya fue ganada. Ahora, la sexta parte de la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Ustedes ya saben que es una espada, ¿no? La espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra usted sabe? ¿Cuántos? Levanten la mano a la Biblia, todos los que trajeron Biblia. ¿Cuántos vinieron armados? Bueno, la mayoría, me alegra, muy bien. La espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su arma? ¿Cómo van a combatir si no estudian o no la saben? Porque vienen pruebas y luchas, pero no sabemos cómo contragolpear porque nunca estudiamos ni leemos. ¿Cómo esperamos ganar la batalla si no tenemos con qué? Un soldado romano, como ustedes han visto la descripción, tiene ciertos elementos que hacen que pueda pelear una batalla. Ya vimos el casco, la coraza, el cinturón, las hebras, todo. No lo van a mandar al campo de batalla sin ninguna de estas armas. Y lo más importante, tienen que darle con qué defenderse. Y si ustedes se dan cuenta, toda esta utilería que hemos visto son armas defensivas, ¿cierto? Es decir, lo protegen en contra del enemigo. Y la única que sirve para contragolpear, la única que sirve para contraatacar es la espada del Espíritu, la espada de Dios. Como les decía, toda la armadura está dispuesta para resistir y defender, pero Pablo nos ha escrito todo esto. Y también sabemos que la única arma de ofensa, es decir, ofensiva y de ataque, es la espada, la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, y ustedes ya la saben, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea todo lo que hace la palabra de Dios cuando realmente entra en el cuerpo de una persona. Todo lo que hace es más que solo escuchar, es más que solo hablar, son más que palabras sin sentido, son más que oraciones, son más que verbos. La palabra de Dios va mucho más allá. Es viva porque Cristo está vivo, es eficaz, es decir, cumple su cometido y hace lo que tiene que hacer. Es dada para salvación o para perdición, corta como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es decir, va hasta el fondo, destruye lo que tenga que destruir, lo hace. Esos pensamientos que no tienen que ir ahí, ella los destruye. Sus convicciones que son mundanas, ella los destruye. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios basta para combatir cualquier día malo, momento indeseado, cualquier enemigo, situación. Es tan viva que transforma vidas, corazones, destinos. Estamos hablando de los destinos de nosotros, del destino del mundo, del destino de las personas. Y esa palabra es la única que puede cambiar esos destinos. La palabra de Dios es la que puede hacerlo. No ningún consejero, ni ninguna autoayuda, ni ningún libro de superación personal. No, es la palabra de Dios la que lo hace. Es la palabra de Dios la que nos convenció a nosotros de que íbamos por un mal camino.
Es la palabra de Dios la que nos regeneró. Es la palabra de Dios la que nos limpia, como dice la misma Escritura. Es la palabra de Dios la que algún día escuchamos y nosotros le hicimos caso. ¿Acaso no fue la palabra de Dios la que lo cambió y le hizo abandonar la práctica del pecado? De alguien usted la tuvo que haber escuchado, alguien le tuvo que predicar, alguien le tuvo que enseñar, y con esa espada algún día lo desarmó usted, con la espada del Espíritu. Hermanos, y después de todas estas cosas, después de tener la armadura de Dios, de saber de que somos miembros del cuerpo de Cristo, después de saber de que tenemos unción, de que tenemos la seguridad del Espíritu Santo que nos ilumina y nos lleva a toda verdad, reinaremos con Cristo sobre toda la creación por la eternidad. Esto también conlleva ser un cristiano. Ese sería el fin de todo, ¿no? El cielo, cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia, donde no habrá más lloro, donde no habrá más crujir de dientes, donde no habrá más pecado. Tenemos que tener la mente allá, en esas cosas, en lo eterno, y quitar la mente de lo terrenal, de las añadiduras. Hay un fin, hay una meta, un camino que se acaba y otro que comienza. Lo estamos recorriendo para llegar a la patria celestial, y allí comenzará otro. Pero buenas cosas nos aguardan. Esta es una esperanza real, genuina. Segunda de Timoteo 2:12, por favor, ya vamos a acabar. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Vamos a leerlos a la voz de tres. Segunda de Timoteo 2:12. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, ¿lo negamos o sufrimos juntamente con Él? La recompensa es grande. Reinaremos con Él. Claro que habrá sufrimientos, claro que habrá momentos malos, habrá lágrimas, pérdidas, enojos, frustraciones, pero la promesa es que Él está preparando moradas para nosotros en el cielo, un lugar donde llegar, un sitio donde reinaremos junto a Jesucristo. Hermano, todas estas cosas que le he dicho, no por mis propios pensamientos y por inteligencia, o por algo que haya en mí, sino porque realmente es la palabra de Dios. Todas estas cosas no lo conmueven, usted sigue igual o qué hay en su vida. ¿Qué piensa usted? Nada de esto lo hace recapacitar, lo hace reflexionar. Porque Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a otros les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes no tienen parte conmigo. A través de estos sermones, hermanos, he tratado de exponer de qué se trata realmente ser un verdadero cristiano. Ahora usted y yo podemos responder esta interrogante, esta pregunta, o saber si voy o no por un buen camino, qué puedo componer, qué puedo ajustar, qué puedo reforzar en mi vida, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Soy parte, soy miembro, soy independiente. Realmente reside en mí el poder de Cristo. Realmente estoy preparado para la buena batalla con la armadura que Dios me ha dado, o hay algo que me está faltando, o hay dudas en mí. ¿Qué tuercas, como dicen los mecánicos, qué tuercas voy a apretar? O como dicen, o de pronto, hablando más en este contexto, ¿qué huecos de mi canoa tapar para que ese pequeño chorrito de agua no se convierta en una gran cantidad de agua y yo naufrague o me hunda y me ahogue? O mejor,
Le sigo sacando agua a la canoa y sigo esperando para arreglarla. Pero lo que es seguro, sea cual sea su pensamiento o el mío, crean o no crean, hermanos, hay salvación y hay condenación. Puede que ustedes no crean, muchos de ustedes no crean. Y lo que les esté hablando aquí, pues, puede que no les interese, pero eso es verdad, hay salvación y hay condenación, hermanos. Hay un reino llamado cielo y hay un infierno. Puede elegir no creer en Jesucristo, pero habrá consecuencias. El hecho de que no lo crea no quiere decir que no exista. Y si usted tiene algo de qué arrepentirse, en este momento es ahora, pues aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si hay algo en su corazón, ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, si hay algo en contra de un hermano que usted tenga, si hay algo en que pedir perdón,